haremos interconexión a través de la aplicación Microsoft Teams, en donde se encuentran el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, apoderado de confianza del señor patrullero Javier, así mismo lo hace el investigado, haciendo interconexión a través de esta aplicación. Si bien se evidencia que el señor patrullero fue víctima de un atentado en el departamento del Putumayo y debido a ello se ocasionaron secuelas de salud por las cuales aún continúa con restricciones para el servicio, pues no sería viable pensar en la teoría del togado, donde confluyeron precisamente en ese mismo día las molestias de salud del investigado, la sensación de consumir un alimento, el no contestar el radio y no encontrarse con el señor intendente Durán Trilleras cuando éste lo fue a buscar a la sala 7, postura que no comparte el despacho, pues frente a estas las dudas presentadas por el abogado son mayores que las certezas. Pues aunado a la versión libre del investigado y el testimonio del patrullero Libero Apache, el cual únicamente se limita a indicar que compró un medicamento pero que no especifica el tipo, valor y o funcionalidad del mismo, aunado a que no dice hora u otros aspectos que pudieran dar luces y certeza de lo aducido por el funcionario, que manifiesta haberlo entregado frente al comando, pero tampoco fue visto por el señor intendente Durán, hechos que no se pueden pasar por alto en el despacho. No es una apreciación equivocada de la defensa decir que el grado de credibilidad está dependiendo del grado jerárquico en la institución, sino que vemos cómo cuando la declaración o las manifestaciones provienen de un patrullero, al despacho no le sirve. Pues nótese cómo el fallo como tal descalifica no solo la versión libre del investigado, sino que además descalifica sin razón alguna la declaración del patrullero Oliveros Apache al expresar que, abro comillas, únicamente se limita a indicar que compró un medicamento, pero que no especifica el tipo, el valor y funcionalidad del mismo, aunado a que no dice otros aspectos que pudieran dar luces de certeza de lo aducido, cierro comillas. Imagínese eso, señor inspector delegado. O sea que ahora, mientras una mayor se puede cambiar la postura en un lapso de 6 meses y no pasa nada, ella mantiene la credibilidad absoluta. Si el que declara es un patrullero como Libero Apache y lo hace cerca de 3 años después de los hechos, él sí debe recordar todo con memoria fotográfica. Él debe referirse de manera puntual al nombre del medicamento. Además que decir cuánto le costó y algo que se sale de contexto por completo y que no veo cómo exigirle eso a un policía de la vigilancia, que debe referirse a la funcionalidad del medicamento. Es decir, que el patrullero tiene que asumir un rol de médico o de enfermero o de, se me escapa el nombre de farmacéutica, pero eso tiene otra denominación, y conocer para qué sirve el medicamento y exponerlo en la audiencia disciplinaria. Cuando en últimas, eso no le fue preguntado. Si el despacho quería saber, si el policía sabía para qué servía lo que compraba, se lo hubiera podido preguntar. Es más, si el despacho quería saber cuánto le costó, se lo había podido preguntar. Esas preguntas brillan por su ausencia en el interrogatorio. La defensa no las hizo porque a mí no me interesa si el medicamento era original o era genérico, si era americano, sino me interesaba saber si el patrullero Olivero realmente había comprado un medicamento y se lo había llevado ese día a la madrugada al patrullero investigado. Ese era el único interés de la defensa y eso lo logré demostrar con el declarante. Pero ahora el despacho censura la credibilidad del testimonio diciendo que tenía que hablar hasta del valor. O sea, prácticamente sería como exigirle al patrullero que muestre la factura y que diga con qué billete pagó, cuánto recibió de vueltas y quién lo atendió en la droguería. Aspectos que no es lo que se perseguía con la prueba. Lo que se perseguía con la prueba era que hay un patrullero dando una versión de los hechos como investigado, ejerciendo su derecho y dice a recibir unos medicamentos. Sí. ¿Y a quién puso usted a que le comprara los medicamentos? Porque usted se paró para recibirlos. ¿Quién fue a hacer eso? Fue el patrullero del cuadrante. Miremos con la minuta. ¿Estaba Olivero Apache como patrulla de cuadrante? Sí, así lo dice el libro policial. Ah, o sea que no es cualquier testigo el que declaró. Es un servidor público, además, de más de una década de experiencia que señala que efectivamente él fue la persona encargada de comprar. De hecho, dio hasta el nombre de la droguería. O sea que, y dio la dirección donde compró el medicamento.
Si el despacho quería poner en duda esa compra del medicamento, pues se puede acudir a la contabilidad de la droguería. De hecho, se podía acudir a ese sistema visor que refiere en donde aparece que la sala CIEPS tiene allá con ese sistema, el GPS que controla las patrullas, la trazabilidad por donde van pasando. Esa sí es una manera seria de poner en duda la credibilidad de un testigo, pero no porque se le olvidó cuánto cuesta el medicamento, para qué sirve. Por eso ese aspecto debe ser evaluado por parte del señor inspector, porque se está obligando a un testigo a lo imposible. No existe entonces ningún elemento material probatorio o indicio siquiera que señale que el patrón Olivero Apache hubiera faltado a la verdad en el reconocimiento de haber comprado un medicamento para ese día de los hechos investigados en hora de la mañana, que tampoco se le puede exigir la hora exacta. ¿Por qué? Porque él muy seguramente, si se le pregunta a un policía sobre un procedimiento que hora lo atendió, tendrá que acudir a la minuta, al libro de población, porque es imposible la memoria fotográfica. Se acordará de lo básico, que hizo un favor. ¿Cuándo lo hizo? Claro, fue el 1 de diciembre. ¿A qué hora? A la madrugada. Decir a qué horas exactamente lo entregó sería tanto como preguntarle si para la entrega se bajó de la moto, o si él iba de conductor o iba de copiloto, la placa de la moto. Son aspectos que además no tienen relevancia para el proceso, porque lo importante era determinar si la compra del medicamento existió o no existió, y de esa manera descartar o comprobar la hipótesis, la versión que dio el investigado. Cualquier situación podría haberse controlado a través del GPS del recorrido de las patrullas, y esto es una facultad que tenía el despacho, pero no lo hizo. El problema es justamente eso, que la oficina METIP no recolectó las pruebas en forma oportuna y luego pretende beneficiarse de su propio retardo y falta de iniciativa probatoria. Tanto así que podrá ver el señor inspector delegado que, si no es porque la defensa técnica pide que se escuche al auxiliar como testigo ocular de la presunta salida, jamás hubiera declarado esta persona en este proceso. Por lo tanto, pues la defensa no lo había podido hacer antes, porque antes no estábamos citados a audiencia y yo no estaba posesionado en el expediente. Pero eso hacía parte de los elementos más básicos de la elaboración o el desarrollo de una indagación preliminar. Esos son los fines de la indagación preliminar, no porque yo lo diga, sino ahí está la ley 734, pero el auxiliar jamás fue tan siquiera citado. Se esperó además a que se licenciara para poderlo escuchar. Un hombre de leyes